Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos como todas las semanas, los hechos que pasan y los que están por pasar. Han pasado muchos hechos interesantes, unos penosos como fue la muerte de Bárbara Bush. Viene el asunto, vienen elecciones en Cuba, la elección de un nuevo líder. Pero de eso vamos a detallarlo poco a poco. Lo más importante y creo que Ramón es por donde debíamos comenzar, es el asunto de la decisión de la Suprema Corte. Oh, sí, la Suprema Corte pasó una decisión importante para los inmigrantes. La resolución, el hecho fue que la Suprema paró en cierta manera la administración Bush. De Trump, de nuestro amigo Donald Trump. Calificar hechos como criminales cuando no son criminales. Elementos que utilizaba para deportar a personas que incluso hasta residentes legales. Sí, no. Para deportar a personas, incluso, y eso es una cosa que enfatiza, y eso es el hecho más importante que determinó la Suprema, de que esas personas no deban ser deportadas arbitrariamente, sino que deben ser oídas en un juzgado, delante de un juez. Entonces después usted va a determinar si el hecho cometido, como tú decías, si manejar esa licencia, eso es una felonía, o tú especificabas una categoría que hay dentro del derecho francés que se aplican también aquí. Qué bueno que tú la... Sí, porque el problema es que en el derecho francés hay tres categorías, que son los crímenes, los delitos y las contravenciones. Te vas en un semáforo en rojo, eso es una contravención, ¿entiendes? Haces un fraude, te robas algo, eso es un delito. Y tú cometes un crimen, es un crimen. Entonces, el problema de aquí está lo que llaman la felony y están los crímenes. Entonces, no se pueden, y están lo que llaman tickets, es decir, que son el equivalente a las contravenciones. Entonces, los fines, se le llama eso, las multas. Entonces, migración se agarraba de cualquiera de esas cosas, de que un inmigrante, y lo grande de todo eso es cuando hacen arrestos, mandan press release a los medios de comunicación diciendo, y ponen en su página de ICE, que atraparon a 50 criminales. Criminales. ¿Cuáles eran los crímenes? Uno que le dio una bofetada a otro, otro que cometió delito de violencia doméstica, o en la mayoría de los casos por manejar borracho. Es interesante porque son totalmente elementos caprichosos, interpretaciones caprichosas para afectar con personas, el interés de deportar gente. Sí, y no para afectar personas que están amparadas, según dice uno de los jueces dictaminó, que son hechos que contravienen la Constitución del país, donde toda persona, antes de ser condenada, debe ser tiene derecho a un juicio, tiene derecho a ser escuchada. A ser escuchada. Por un juez o por un jurado. Eso es parte, diríamos, eso es parte de la Constitución. De la Constitución del país. Entonces, eso fue una cosa que ratificó esta decisión de la Suprema. Y está dentro de la Carta de los Derechos Humanos. De que toda persona, nadie puede ser privado de su libertad sin ser presentado, sin que se le presenten cargos o que sea escuchado ante un tribunal. Sí, entonces, además de eso, es decir, este país, de acuerdo a lo que hemos oído o vemos diariamente, es signatario de las dos cartas, de los derechos humanos y los derechos del hombre. Derechos del hombre. Entonces, en este caso, es un paso, yo creo que importante, porque, Andrés, lo que se estaba haciendo aquí había personas que las arrestaban, como tú dices aquí, y al otro día estaba en México, por ejemplo. Ahora cumplirá la ley, la administración de Donald Trump, porque teniendo ahí a ese señor, a Session, a Rasputín, el monje maldito, porque no se puede decir otra cosa, habría que ver si le buscará la vuelta para seguir violando la Constitución. Bueno, el problema de eso es que se va a encontrar ya, porque tú sabes, la decisión de la Suprema Corte son leyes. Exacto, es decir, ya en este caso hay fuerza legal para los abogados y para la gente que es afectada para ser escuchada. Es decir, que eso no va a ser manejado melaganariamente por ellos. Otro elemento, Andrés, y también que va en consonancia con eso, fue un hecho reciente que está pasando en New York, donde defensores de los derechos de los inmigrantes determinaron que la administración también caprichosamente cambió. En este caso no es una ley, sino una disposición
que amparaba a jóvenes que habían sido sí, que habían abusados, huido, que habían sido, cuyas vidas corren peligro en sus países. sí, y que habían sido abusados por los padres, ya sea madre. Y sí. entonces esos jóvenes, de acuerdo a la disposición, tenían derecho a ir a donde un juez y probar en realidad que ellos estaban pasando sobre eso. Entonces esos jóvenes, una vez Podían el tener juez su- determinaba que sí, que el caso era real, entonces esos jóvenes tienen derecho a la residencia. O pues recientemente, la semana pasada también la administración caprichosamente decidió, no, que no son 21 años, son 18 años. Y también redujo el hecho diríamos, de los precedentes de esas Ya personas. no encontramos esta gente no encuentra qué maldad más hacer. Yo creo que debemos escuchar a la gente del programa el programa del sábado en la noche, que ellos llevaron a los productores de la película Back to the Future y les pidieron a ellos que se fueran al pasado, a la fecha en que un poquito antes que nació Donald Trump, y le llevaran una caja de preservativo al papá. Sí, no, porque Que le iban a evitar muchos problemas al mundo. sí, porque en realidad no sabemos hacia dónde este señor nos lleva el país, porque es una manipulación. Por suerte, en realidad, siempre hemos enfatizado aquí, este país, de cierta manera, aunque haya su fallo, se sigue el orden de la división de los poderes. Es decir, Correcto, el Poder Judicial, en cierta manera, ha dado un ejemplo, en este caso, a este señor, de que la Constitución no se manipula como él quiere manipularla. Sí, Sobre este todo en es un país caso. donde hay Estado de Derecho. Sí, hay Estado de Derecho, sí. Hay muchos defectos, muchos Sí, problemas, pero hay un Estado de Derecho. Pero parece que este muchacho no sabe eso. No. Él y su comarca. Otro caso que debíamos comentar es la muerte de Bárbara Bush. Sí. Bárbara Bush murió a los 92 años, creo que fue, ¿no? Sí, 92 años. Entonces, fue una primera dama muy interesante, pero sobre todo lo que más me gustó de ella fue cuando Bush, el hijo, el W. Bush, iba a ser presidente. Ella dijo, ese muchacho no sirve para eso. Sí. Una de las cosas, al margen de que yo coincidiera o no con su visión, era que ella era una persona que se manifestaba Era bien espontánea. De manera espontánea, sí. Y otro elemento histórico que yo te dije, es interesante, que es la primera mujer que fue primera dama y madre de un presidente. Es decir, que no sé si se ha habido otro caso, no sé si de los casos de los primeros presidentes sería ese caso, pero otra vez fue una mujer con también de un carácter ella también se manifestó muy espontánea, no como la muñequita que tenemos hoy. No, porque tenemos una Barbie ahora de decoración. Y ella va siempre detrás de Tron ahí. Tan pobre. Porque es una Barbie. Sí, la decoración, un maniquí. No abre la boca para nada. No. Porque el Señor dice, no, tú no puedes hablar. En ese caso, otra vez reiteramos, lamentamos la muerte de esa señora, que fue un personaje interesante. Sí, continuamos después de esta pequeña pausa. Ford Industrial Staffing. ¿Estás buscando trabajo en Grand Rapids? Ford Industrial Staffing te puede ayudar. Tenemos posiciones de empleo disponibles inmediatamente en Grand Rapids, Walker, Rockford, Wyoming, Vital Center, Granville, Wyland y muchos más. Ford Industrial Staffing. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios. Y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana. Un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Seguimos comentando los hechos. Otro de los hechos que no hemos comentado y que pasó recientemente es el asunto del bombardeo a Siria. Sí, el hecho fue difundido por la administración con Mission accomplished, porque ese muchacho es tan poca cosa que no tiene ni siquiera originalidad al hablar de
Porque está repitiendo lo mismo que dijo Bush cuando la invasión a Irak. Misión accomplished. ¿Qué Misión misión? cumplida. Sí, pero no ¿Qué solo- misión? Sí, ¿qué misión? En el hecho, no solamente del hecho de que bombardearan, que por usar armas químicas, sino ¿qué resultado positivo tuvo esa misión? Ningún resultado positivo. Bueno, porque- para nosotros no tuvo resultado positivo, pero para los fabricantes de armas sí, porque los que fabrican esos misiles AWAC, que cuestan 1.5 millones de dólares, ¿entiendes? Vendieron ahí, fueron como casi 200 misiles que se lanzaron. Entonces estamos hablando de que esa gente se metieron con los bolsillos casi 300 millones de dólares. No, y yo no sé cómo que de se lo que hace- pagas tú de impuestos y lo que pago yo también. Y yo no sé cómo que se hacen las cosas también, porque esa semana, Ajá. el presidente Assad desapareció del palacio. Es decir, que parece que él sabía, dice, por si la mosca me tira una bomba aquí, no Sí. saben dónde yo estoy. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué objetivo logró eso? Que el tipo siguiera... Matar gente, gastar Sí. dinero. En la guerra han muerto ya cerca de 400.000 personas, Andrés, y es algo que Horrendo, hoy horrendo. la humanidad, parece que nosotros hemos perdido el sentido de lo que es el ser humano, porque como recientemente decía el Papa, dice, la humanidad está callada ante esta masacre, Sí, ante sí. esta cosa. Entonces, de que este señor, como te dije, este país apoyó durante 40 años el papá de ese señor, y un dictador como él. Sí. Y ¿por qué? Por beneficios estratégicos del momento. Así pasa. Y ha ahora pasado Rusia ahora. apoya al hijo. Sí. Entonces, ahora. Al hijo de unas cosas que no se puede decir aquí, porque es un asesino, déjame decir. Sí, claro, Sí, claro, ya. no, claro. Es Sí. algo. Entonces, pero lo grande es como, si tú ves las imágenes, hace como 2 años o 3 años, yo te mandé una imagen que decía que miren a Siria ahora porque no la van a conocer en 5 años, y es verdad. Sí, Damasco, una ciudad tan bella. Sí, sí, todo Desastre. ha sido un desastre, pero más que la destrucción material, es la destrucción en vidas. Niños, familias huyendo desesperadamente, como vi recientemente un niño, las olas llevándolo hacia la costa del Mediterráneo, donde gente huyendo de esa... Porque siempre la gente aquí, sobre todo en este país, Porque están luchando por la libertad. se salta... No sabemos si es que están amarrados. Se salta eso, el hecho de la guerra. Señores, la guerra está contra el ser humano. La guerra, Claro. aunque la historia del hombre ha sido eso. La guerra es un contrasentido todavía Contrasentido, en sí. el siglo XXI. Ahí, entrando un poco en el patio, tenemos el asunto de que el Congreso de aquí de Lansing, como yo te he explicado, esos muchachos, esos congresistas que tenemos aquí en Lansing, la mayoría son republicanos, no tienen oficio. Yo creo que debían ponerlo a sembrar los jardines del Capitolio, y el Capitolio convertirlo en un museo o una escuela o algo, porque no sirve para nada. Ahora están inventando ponerle más restricciones a la gente para poder recibir el Medicaid. Sí, la disposición que quieren pasar es de obligar a todas las personas que reciben Medicaid a que trabajen. Entonces, los expertos o los que están en contra de esa disposición, porque eso nació ya en Washington, ahora los estados que están de acuerdo o no, que lo van a aplicar. Entonces dice que la mayoría de la gente que es hábil para trabajar y que recibe Medicaid está trabajando, ya sea part-time o están trabajando. Con excepción, y eso lo contempla incluso la propia administración, de que madres que tienen niños recién nacidos, gente que por el hecho de ser discapacitada, como se llama, no puede, esa gente seguirán recibiendo el Medicare. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Exacto, ¿cuál es el objetivo? Porque ni siquiera sale de fondos estatales. Lo que sale es una chiripa, un poquitito nada más de fondos estatales. La mayoría son fondos federales. Es siguiendo la corriente a Donald Trump. Sí, no, Otra cosa. dicen los que soportan a los, en este caso a los pobres, Apoyan. los Medicare, el Ajá. Medicare. Dicen que lo que va a añadir eso es más burocracia, porque ahora se va a exigir una verificación de la gente. Entonces dice, claro, eso va a emplear más gente, más tiempo, para obligar a la gente a verificar ya si trabaja o no. Dice un viejo refrán que el vago robo pega fuego. No, es un criterio que otros también han acudido a eso. Dice, en este país por años ha habido el criterio de que el que no trabaja es porque no quiere. El que no recibe ayuda es porque no quiere trabajar. Porque no quiere No, trabajar. señor, eso no es parte esencial del hombre. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. Sí. El hecho es que si usted
por razones históricas, porque eso es otra cosa. Aquí hay gente que dice... Hay muchas razones por las cuales una persona deja de trabajar. Sí, sí. Y no tiene que ser necesariamente porque sea un vago, porque sea lo que sea. Hay muchas razones por las cuales puede tener problemas psicológicos, hay 50.000 razones. Oh, sí, no, y lo que te iba a decir también, hay instituciones incluso de orden cristiano que justifican aquella famosa frase de San Pablo que decía que el que no trabaja, que no coma. Entonces, señores, como tú decías, hay muchos factores que influyen para que una gente... y no solamente también eso, el nivel de salarios y el costo de la vida en Estados Unidos hace que mucha gente prefiera vivir del welfare y el costo de la salud te obliga a ti a aplicar para el Medicaid. Oh, pero claro, y no solamente... ¿Quién puede costear un seguro médico ahora? Sí, claro, sí. No, y claro, ¿y quién puede pagar aquí por un servicio de salud? Sí. Si aún ganando un sueldo más o menos decente, tú no puedes pagar la salud. Toda la gente que tiene seguro médico es porque la compañía le paga la mitad o paga la mayoría y ellos pagan una parte, pero de su propio bolsillo es muy difícil No, la gente claro, pagar. Y sobre todo ahora que el Obamacare, que era un sistema que ayudaba bastante a la gente que no tenía seguro a tener alguna aseguranza, ellos lo eliminaron. Sí. Como te digo, hay que hablar con la gente de Back to the Future para que vayan al pasado a resolver ese problema, porque esta administración lo que está trayendo problemas. No, y es interesante, incluso hablábamos anterior al programa, el hecho de que mucha gente, la democracia, votar. Señores, la democracia en términos generales es un ataque a los pobres. Entonces son la gente que... Y no es porque sean enemigos de los pobres, lo que pasa es que quieren ayudar a los ricos. No, claro. Es en favor de un grupo. Lo que pasa en América Latina hoy, con la corrupción entonces, pero hay gente que comenta, porque los liberales, los socialistas... Pero precisamente, no podemos terminar el programa sin tocar el tema, va a haber un cambio de liderazgo en Cuba. Es interesante porque déjame decirte, la propaganda sobre Cuba viene de hace 50 años, porque durante la Guerra Fría, el mundo capitalista, que es en el cual vivimos, tenía que demostrar al mundo que el comunismo era malo. Y como la revolución de Cuba era una revolución comunista, entonces había y se decían muchas cosas, entre las cosas que se dice, que se habla de una tiranía, ese tipo de cosas. Señores, si vamos a hablar de tiranías, una cosa es una tiranía y una cosa es una dictadura, y otra cosa es un gobierno diferente, es el llamado centralismo democrático, que es la forma en que se rigen muchos países, China, Cuba, muchos países de Vietnam. La diferencia no es que no son democracias, la gente cree que la única democracia es la democracia representativa, y eso no es cierto. La democracia representativa tiene lo que llaman el sufragio universal, es decir, que todo el mundo vota por elegir un presidente. Pero en el caso de estos países es diferente. La gente vota para elegir a los representantes. Los representantes eligen el consejo y el consejo elige al presidente, es decir, el consejo de ministros. No, y hay otro elemento que... en Cuba se hacen elecciones. La mayoría de la gente, porque yo puedo decir lo que me da la gana. Señor, sí, usted puede decir lo que da la gana. Yo me recuerdo una frase... Sí, pero de que lo oigan sí, otra cosa. No, Bernard Shaw, un famoso escritor y muy diríamos, muy ágil en sus aseveraciones, decía, sí, libertad de prensa para aquellos que tienen una. Y es verdad. Sí. Es decir, usted es un hombre de la calle. ¿En verdad usted tiene poder de hablar? No. Ahora es que se ha democratizado un poco aquí la comunicación con los medios sociales, que la gente puede decir. Pero hasta antes de los medios sociales, el poder de la comunicación solamente lo tenían las compañías de medios, que son propiedad de grandes corporaciones y son parte de grandes corporaciones. Es decir, que el pueblo no tenía acceso esto es una democracia donde tú puedes decir lo que te dé la gana, pero que te oiga la gente, que te llegue a la gente es otra cosa. Sí, que tus palabras sean efectivas y que influyan la decisión, eso es otra cosa. Además de que tanto... es cierto, Estados Unidos tiene un ejemplo, es un modelo de institucionalidad en comparación con todos los países de América Latina y muchos países también de Europa. Pero... no todo es flor lo que se ve en la sabana. Por ejemplo, aquí tenemos una democracia en la que un candidato como Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, y sin embargo Donald Trump ocupó la presidencia porque hay un sistema
de elecciones que establecen los colegios electorales que no tienen nada de democracia. Y sí, ¿a dónde dejamos de que cada voto es un Así que mi es un voto derecho? cuenta, pero cuenta No para qué. cuenta, pues, sacó 3 millones menos y está ahí. Y está gobernando. Así mismo pasó con el otro Bush, que ganó, recuérdate, con aquel fraude de Florida sí, también. sí. Y tú sacó 1 millón y pico menos de votos que Al Gore. Que Al Gore. Y Sí. sin embargo, fue el que ganó las elecciones. Entonces, no hablen de disparates de que no, que la dictadura cubana, que déjense de ese tipo de cosas. Son regímenes diferentes. También una cosa importante, la democracia no es solamente la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de partidos políticos. Eso es otra cosa, ¿no? En los regímenes de centralismo democrático no existe el pluripartidismo, hay un solo partido. Podríamos hablar más extensamente sobre eso. Es un tema interesante, Sí. pero hay que tener en cuenta que son cosas diferentes. Son cosas diferentes realmente, y además la democracia, como te decía, no es solamente en la libertad de la gente a participar en política, en ese tipo de cosas, sino también la democracia social, es decir, que la gente tenga acceso a la salud, tenga acceso a la educación, tenga acceso a la educación superior también, que eso es algo que Bernie Sanders en la campaña pasada y todavía lo sigue proclamando, de que las universidades, este país no tiene más profesionales porque las universidades son prohibitivas para la gente entrar. Sí. Y este es un país que da vergüenza. Estados Unidos y Nueva Zelanda son los 2 únicos países desarrollados del mundo que no tienen salud pública. No, claro. Sí, hay muchos elementos interesantes que podríamos abordar en otro programa, porque es interesante considerar estos aspectos, porque la gente no conoce, como tú decías, el derecho más importante es el derecho a la vida, el derecho a usted comer, usted vivir en una ¿De qué le sirve a usted el derecho de estar boceando y haciendo disparates si no tiene comida? Sí, si no tiene comida, sí. Claro. Bueno, seguiremos con este y otros temas en la próxima entrega de Comentando los Hechos con Ramón Peralta y un servidor.